Así que bueno, qué bendición poder una vez más saludarles, amados hermanos. Para los que no me conocen, soy el pastor John Freddy Otálvaro. Hoy me acompaña aquí mi hijo Jonathan Otálvaro y vamos a tener un tiempo muy interesante de diálogo donde vamos a conocer el testimonio de mi hijo y que todos veamos cómo el poder del Señor puede intervenir en una vida y hacer cosas que uno ni sospecha que Dios puede hacer en una persona rendida a Él. Así que vamos a hacer una oración, vamos a pedirle al Señor que Él sea el que a través de este medio inspire nuestras vidas y así nos metemos en materia con la ayuda del Señor. Oremos todos. Dios eterno, gracias te damos una vez más por esta valiosísima oportunidad que nos das de poder estar aquí por este medio, llegando a tantas personas que se están conectando. Te agradecemos, Dios maravilloso, porque hoy será un día muy especial donde aprenderemos acerca de la victoria que tú nos das, Dios amado, a través de tu poder obrando en nosotros. Te agradecemos porque todo aquel que confía en ti, Señor, puede experimentar ese rescate divino del que vamos a hablar el día de hoy. Gracias te damos, sé tu nombre engrandecido y exaltado. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bueno, muy bien, pues les quiero presentar una vez más a mi hijo Jonathan. Jonathan, él es mi hijo mayor. ¿Cuántos años es que tienes? Tengo 27 años. Bueno, nosotros con mi esposa tuvimos 4 hijos. Jonathan es el mayor. Trajo una gran alegría a nuestra vida y por supuesto, pues trajo esa experiencia maravillosa de convertirnos en padres. Y bueno, nosotros tuvimos nuestros hijos muy cerca uno del otro, de manera que mi hijo mayor tiene 27 años y mi hijo menor tiene 21 años. Así que en ese lapso nacieron mis 4 hijos. Eh, y bueno, nació él, como al año y medio nació mi hijo John, ¿cierto? Más o menos. Sí. Mi hijo John Jr. y luego nació mi hija Janie y luego por último mi hijo Joseph. Pues bueno, Jonathan, todos mis hijos son californianos, todos mis hijos nacieron en California. El Señor pues nos permitió allá contraer matrimonio con mi esposa, ya casi hace 30 años. Y también hace casi 30 años el Señor nos llamó al ministerio pastoral. Y bueno, toda la vida, es decir, mis hijos cuando nacieron, eh, no solamente éramos creyentes en el Señor, sino que era yo ya pastor. Yo salí al ministerio pastoral, me casé a los 22 años y a los 22 años salí al ministerio pastoral. Y bueno, comenzamos a aprender este camino de la crianza de los hijos, mientras también pues avanzábamos en el servicio al Señor. Y luego, después de estar 10 años trabajando en la ciudad de Los Ángeles, allá en el estado de California, que es en el condado allí donde nacieron todos mis hijos, fui trasladado por nuestra organización, por nuestros directivos, a la ciudad de Fort Myers, en el estado de la Florida. Y fue una gran bendición ese tiempo allá. Durante 6 años estuvimos allá ministrando, sirviendo. Allá mis hijos, eh, particularmente Jonathan y John, entraron a la adolescencia y, y se hicieron de muy buenos amigos allá en la iglesia. Y gracias al Señor por ello. Y después de estar allí durante 6 años aproximadamente, fui trasladado aquí, a la ciudad de Boston, y ya llevamos aquí 13 años sirviendo al Señor en esta ciudad. Vendría siendo ya la ciudad donde más tiempo hemos trabajado. Y pues ya Jonathan y Jan, mis otros hijos, ya entraron a la adolescencia. Y ya cuando llegamos aquí, tú tenías como ¿cuántos años cuando llegamos acá? Tenía 14 años cuando llegué. Entonces Sí. mi hijo ya tenía 14 años cuando llegamos acá. Y bueno, pues resulta ser que vinieron eventos fuertes a nuestra familia. Y, y bueno, de eso es lo que queremos hablar el día de hoy. Rescate divino. Porque a mi hijo que ustedes ven aquí, pues él fue rescatado por el Señor, a pesar de haber nacido en un hogar cristiano y en un hogar ministerial. Pues pasaron cosas en su vida, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy.
Y, y quiero que usemos una lectura de la palabra del Señor que se encuentra, em, que se encuentra aquí en Juan 27, 10:27. Juan 10:27. Entonces aquí está y dice así, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Entonces, esa es como la base que vamos a usar el día de hoy para hablar acerca de este tema interesante, rescate divino, porque es muy probable que usted o alguno de los suyos eh, esté necesitando la intervención de Dios para ser rescatado. Puede ser un hijo de Dios que se ha descarriado, que se ha alejado del camino, o puede ser que tú estés luchando con algún hijo que haya entrado en un ambiente de rebeldía en su corazón. Eh, bueno, vamos a hablar el día de hoy de cómo es que el poder de Dios puede intervenir en una vida y traerla de nuevo al camino. Y no solamente traerla de nuevo, sino comenzar a proyectar esa vida hacia ser útil en las manos de Dios. Así que bueno, yo quiero dejar que Jonathan nos cuente acerca de su experiencia con Dios, su conocimiento de Dios inicial y qué pasó en su vida. Y luego vamos a ir interactuando con algunas preguntas que le voy haciendo a mi hijo. Entonces, hoy yo voy aquí a actuar como papá, como pastor y como, ¿cómo se diría? Como periodista. Ok, vamos a ver cómo nos va. Pero la idea central aquí no nos interesa aparentar nada, sino simplemente contar acerca de esas experiencias a las que todos estamos expuestos de una u otra manera, pero que allí el poder de Dios está dispuesto para actuar en nuestra vida. Así que cuéntanos tu experiencia con Dios de Ujú. pequeño, cómo es que ha sido el asunto y luego vamos avanzando. Ok. Primeramente, otra vez, hermanos, Dios les bendiga. Saludos a la iglesia y todos los que nos están escuchando. Y también quería saludar a mi esposa. Para los que no saben, yo estoy casado ya un año y 3 meses. Y estamos esperando una niña que llega en diciembre. Ya mi esposa está embarazada ya casi 7 meses. Entonces estamos super excited. Quería mandarle muchos amores y abrazos y thank you. Ujú, Am, bueno, como mi papá decía, nosotros nacimos en un hogar cristiano, un hogar pastoral. Y desde muy, muy temprana edad, am, el Espíritu Santo se movía en mi vida. Yo me acuerdo desde niño, yo pasaba al altar y yo sentía la presencia de Dios. Y sí, todo estaba bien. Y ya era de los 8 años nos trasladamos a la Florida. Y en la Florida yo creo que fue cuando primeramente empezó los ataques del enemigo, ya cuando estaba entrando a la adolescencia. A la edad de 11 12 años empezaron. Uno se expone mucho a las cosas del mundo, sea en la escuela, sea por la televisión, por cualquier cosa, uno se empieza a exponer a esas cosas. am, y si uno no está arraigado a Dios o si uno no está bien equipado, uno muy fácil es que se lo lleve la corriente. ujú, Y yo me acuerdo mucho que en la escuela la gente hablaba mucho de lo que era el sexo, lo que era la pornografía, lo que era todas esas cosas que yo no, a esa edad yo no sabía nada de eso. Entonces, am, desde muy temprana edad fui expuesto a eso. Y cuando uno piensa en eso, es a la edad de 11 12 años, uno no debería estar expuesto a eso. Uno todavía es niño, uno en el corazón, en la mente, uno no sabe qué hacer con eso. Entonces a mí se me fue expuesto todas esas cosas desde muy temprana edad. Y ahora, en estos días, hasta más temprana edad, los niños están siendo expuestos. En la escuela ahora hablan mucho de lo que es el transgénero, lo que es la, la homosexualidad.
Y eso los están enseñando en las escuelas de los 5, 4, 6, 7 años. Ujú. Entonces, eso es ahora lo que nosotros estamos viviendo. Entonces, yo desde los 10, 11 años empecé a ser expuesto de todo eso. Pero ya cuando nos movimos aquí en Massachusetts, ahí ya fue cuando el ambiente cambió drásticamente en la high school, que empecé a ser mucho expuesto a las drogas. Pero no, en la high school yo nunca hice nada de eso. Ya fue después que me gradué de la high school y empecé a trabajar y ya no estaba yendo a la iglesia mucho por el trabajo y también por algunas situaciones que pasaron en mi vida que, eh, ¿cómo se dice? Church hurt. Como, Sí, como dolor de iglesia. sí, es a common, es como, es algo que se dice en inglés, es church hurt. um, Se sintió herido por la iglesia. por la iglesia, ya. Ujú. Mientras no era así, son cosas que se me veían en la mente de parte del enemigo. Entonces yo me empecé a sentir como avergonzado, como que no era um, worthy, que Digno. no era digno del amor de Dios, no era digno de estar en la iglesia. Entonces yo mismo me empecé a alejar. Y entre uno se aleja más cosas le llegan a uno, más lo empieza a atacar el enemigo a uno. Entonces yo a la edad de 18 años, yo empecé am, la marihuana. Entonces, desde ahí uno empieza eso y uno se empieza a exponer a muchas más cosas. Lo que es ya la marihuana, ya el sexo. Y de ahí, cuando entró la pandemia, entré en lo que eran los psychedelics. No sé cómo se dice Sí, en las español. drogas psicodélicas que se le llamaría Sí, que lo que son los hongos, LSD, no sé cómo se dice eso sí, igual sí. LSD, acid. Así son esos dos drogas que vienen de lo que es un hongo, un mushroom específico que tiene la droga que se llama psilocybin. Y ya cuando entré a eso, am, esos son unas experiencias, yo lo llamo, son como un acceso ilegal a lo espiritual, al mundo, am, sí, al mundo espiritual, lo, De las l- tinieblas, sí, de las prácticamente. tinieblas. Uno no puede acceder a ese mundo, pero con estas drogas uno se le abren, no sé exactamente cómo explicarlo, pero se le abren los ojos a ver todo eso, a ver lo que es todo eso. Ujú. Am, y de ahí fue cuando empezaron las cosas fuertes, a lo que es preguntar cuál es la religión de verdad, si Jesús de verdad era real, si la salvación era de parte de Jesús, si am, todas las religiones eran de verdad, si hay otros dioses. am, Mm. Todas esas cosas empezaron a venir a mi mente. También de parte de eso era lo que era el New Age, lo que es la práctica del crystals, de La nueva era, los cristales. sí, Ujú. lo que es la meditation, la meditación, um, todas esas cosas, astral projection, um, Proyección astral, tratar de salirse del cuerpo. todas esas cosas vinieron de parte de estas drogas. Mm. Um, Qué tremendo. Ahora, quiero hacerte una pregunta, Jonathan. ¿Tú más o menos a qué edad entendiste el Evangelio? Desde muy temprana edad yo entendí lo que era el evangelio. Yo me acuerdo específicamente cuando yo le hablé a mi papá, yo tenía unos 7 8 años, que él me explicara lo que era el evangelio para que yo fuera bautizado. Y yo me acuerdo que nosotros nos sentamos una noche entera a hablar de lo que era el evangelio Ujú. entero, que Jesús vino a morir por nosotros, a buscar el pecador para reconciliarnos a él. Y yo me acuerdo yo lo tengo muy claro en mi mente cuando nosotros tuvimos esa conversación. Estábamos en Cape Coral, en la casa de la piscina. Sí. Yo me acuerdo muy bien de eso. Jonathan, él siempre ha sido un muchacho que le gusta mucho leer. De todos mis hijos es el que más tiene eso de la lectura. Y bueno, cada uno de mis hijos tiene ese asunto particular que le hace único, ¿no? En Jonathan es esa lectura y como ser muy meditabundo, le gusta mucho Ujú. pensar. Yo me acuerdo muy bien que un día
estaba yo dando la clase Nuevo Comienzo a unos hermanos allá en la Florida y él estaba allí. Era un niño, estamos hablando, yo creo que era así, como de 6 7 años. Y cuando veníamos de regreso a la casa, cansados porque la clase estuvo larga, él venía pensando y me dijo, papi, yo tengo una pregunta que hacerte. Y me dijo, ¿qué hacía el diablo en el Edén? Porque estaba allí. Y yo, uy. Entonces, muy interesante. Eso son preguntas de una persona que le ha prestado atención a las cosas. Entonces, yo le hago esa pregunta a él acerca del Evangelio porque siempre me he preocupado y también lo he enseñado en la iglesia de que los padres le enseñen a los hijos en el Evangelio, la buena noticia de salvación que hay en Jesucristo, que el Señor nos recibe como estamos si venimos arrepentidos, rendidos ante Él, y que Él nos perdona, nos limpia y con su poder, con su Espíritu Santo, Él nos va a transformar, etcétera. Entonces, esa fue una información que yo siempre busqué, he buscado que mis hijos tengan claro en su mente. Ahora, si yo te pregunto, en medio de todo ese valle de tu vida espiritual, ¿jugó un papel importante el conocimiento del Evangelio? Sí, yo me acuerdo específicamente la primera vez que yo hice mushrooms, el hongo. Después, entonces, es lo que es, ese, se llaman trips, así lo Ujú. dicen en inglés, Son como como viajes. viajes. Ujú. Dura como 6 horas el viaje, quote unquote. Y ya a la final de ese viaje, am, yo le dije a mis amigos, todo lo que es espiritual es de verdad, like this is real. Y yo como tenía principios cristianos, al principio yo dije, no, el evangelio es verdad, Dios es real, Jesús es real. Eso fue el principio, porque como que todo conectó. Am, pero después de ahí empezaron, yo siempre digo que las tinieblas te dan lo que es un poquito de verdad, pero después lo empiezan a cambiar, Tergiversar, a perversar completamente lo que, pervertir. pervertir Ujú. am, estas verdades a, a cosas que no son verdad. Entonces ellos empiezan a meterle un poquito de verdad, pero con esa verdad tienen un montón de cosas que no son verdad. Am, entonces yo con el conocimiento del Evangelio, si no fuera por el conocimiento del Evangelio, yo estuviera completamente perdido, porque yo tenía batallas, yo hasta le dije, ¿te acuerdas que yo te decía? Que yo tenía veces que yo no podía decir el nombre de Jesús, que ellos me preguntaban, estas cosas me preguntaban, ¿quién es tu Dios? ¿Quién es tu Dios? Mm. Am, y yo no podía decir Jesús, no podía físicamente decirlo am, por todas las ataduras que yo tenía. Am, y, pero yo tenía constante batallas de, esta es la religión, esto es la verdad o esto es la verdad. Y yo me acuerdo que yo sentía como que mi espíritu literal estaba en batalla todos los días. Mm. Am, pero mi papá específicamente, él todo el tiempo él me venía a mí, clama a Dios y Él te va a ayudar, clama a Dios y Él te va a ayudar, clama a Dios, Él te va a ayudar. Él no me decía, para de hacer esto, para de hacer esto. Él siempre me decía, cuando tú quieras, clama a Dios y Él te va a ayudar. Go to Jesus, He will help you. Así me decía, todo el tiempo me mantenía así, clama a Dios, clama a Dios, clama a Dios y Él te ayuda. Yo creo que eso me ayudó mucho y en hubo un tiempo donde yo estaba debajo de Bajo los efectos. sí, bajo los efectos, ya estaba saliendo de los efectos y mi papá, él todavía no sabía que yo tenía esa frustración y ese struggle así espiritual, Esa lucha. esa lucha así Ujú. fuerte, era súper fuerte. Ellos me decían que cuando yo dormía am, yo tenía luchas mientras Ujú. dormía, ellos me escuchaban luchando, durmiendo. Y yo no sentía nada, pero ellos lo escuchaban. Y un día mi papá me sentó y me enseñó primero Timoteo 4, Ujú. que ahí lo vamos a poner en la pantalla, am, que habla de doctrinas de demonios. Y lo que me sorprendió demasiado es que yo no le había contado que yo estaba
en esa batalla espiritual de yo no, de, de lo que yo creía. Yo, yo estaba batallando eso, pero yo todavía no le había dicho a mi papá y él salió con este versículo Ujú. que dice, Mire cómo dice. pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Mm. Entonces, cuando él me dijo eso, a mí eso me cacheteó, literalmente me cacheteó, porque yo estaba batallando todos los días de que qué era real, qué era la verdadera La verdadera religión, creencia qué era la creencia en Dios, en Dios correcta. correcta. Ujú. Porque cuando uno es expuesto a lo que es la nueva era, el New Age, es lo que es todos los dioses paganos, los Anunnaki. am, y la cosa es que la Biblia habla de los hijos de Dios en Génesis 6. Entonces, si uno no sabe de eso, uno no va a poder entender de que todas las otras religiones también hablan de historias así, lo que es la mitología griega, lo que es los dioses egipcios, lo que es todo eso, todo eso es arraigado en Génesis 6, que son ángeles que vinieron a tomar mujeres por sí mismos. Entonces, si uno no entiende eso, todo eso se le empieza a mixtear en la mente. Entonces, am, todas esas cosas me empezaron a venir a la mente, que cuáles dioses eran los de verdad, cuáles dioses crearon el mundo, cuáles dioses crearon el universo, qué dioses tienen autoridad, Mm. cuál religión es la verdadera. Todo eso se me empezó a venir a la mente. Entonces, Ahora, yo me recuerdo que, claro, estamos hablando desde el punto de vista de Jonathan, lo que le pasaba a él internamente, su lucha, ¿no? Pero, por supuesto, nosotros con mi esposa teníamos también la lucha que estábamos librando ella y yo con nuestra familia por la vida de él. Ahora, usted tal vez preguntará, alguien podría preguntar, ¿y cómo es que un hijo de unos creyentes cae en una condición así? Y más aún, o peor aún, ¿cómo es que un hijo de un pastor eh, puede llegar a una condición de esas? Bueno, entonces, ¿qué podríamos responderle? am, yo, uno, el enemigo siempre, lo que es la familia pastoral, si, si la familia pastoral, que es la cabeza de la iglesia, si es el líder, lo que es la iglesia en lo físico, si es la familia está mal, la iglesia, todo lo demás que sigue para abajo lo empieza a sentir. Entonces, Ujú. si la familia pastoral está sintiendo algo feo, si está en batalla, la iglesia entera empieza como A tener, a estremecerse. Entonces, yo creo que el enemigo planea así. Si yo ujú. ataco lo que es el líder físico de la iglesia, yo puedo hacer temblar la iglesia. Entonces, yo creo que por ahí se meten y también mucha gente pone a lo que es los pastores o los hijos de pastores en un pedestal, Ujú. que son, esta gente tiene que ser mejor que yo, tiene que actuar mejor que yo, o tiene que Perfectos. ser perfectos, mientras eso no es verdad. Todos somos humanos y todos tenemos nuestro pecado, todos tenemos nuestras luchas, todos tenemos que depender de Jesús. Ujú. Entonces, así no debería ser. Sí, ahora, yo siempre digo esto, Dios siendo el Padre perfecto, nos creó a nosotros y nos torcimos. Entonces, realmente, a la final, cada uno tenemos nuestra propia voluntad Ujú, y tomamos nuestras decisiones. Por lo que uno debe velar, este es mi testimonio personal frente al evento de Jonathan. Mi testimonio es asegurarse de que los hijos entiendan el evangelio, que ellos no asocien la vida cristiana ujú, con una sarta de prohibiciones y de regulaciones y normas. Hoy yo me regocijo porque mi hijo regresó al camino del Señor, regresó a casa, a la casa de su Padre Celestial, está sirviendo a Dios, Dios le está usando de manera muy especial, pero pienso que lo básico que debe estar pasando en el corazón de, de cada persona, de cada creyente, es la claridad
de que es por la obra de Jesucristo que somos recibidos delante de la Ujú. presencia de Dios y que eso es lo que necesitamos para garantizar victoria en nuestra vida. Ahora, fíjese bien que aquí hay cosas que aprender para los padres que estamos acá. Eh, yo me acuerdo que yo me di cuenta que mi hijo estuvo luchando o sea, que estuviste luchando con la exposición, digamos, a la pornografía y a las drogas y todo eso, como por Ujú. 10 años. Sí, así fuerte, sí, como desde el 2016 hasta literal principios de este año. Eso, entonces, si ustedes me preguntan, hermano John Freddy, ¿y ustedes sabían bien eso? Entonces, para nosotros, la lucha de mi hijo comenzó como durante la pandemia, ¿cierto? Pero resulta que venía más atrás. Entonces, fíjese qué cosas que pueden estar pasando en la casa y uno tal vez está dando por sentado que todo está en orden. Yo aquí no pretendo ser el padre perfecto, ni mucho menos, o el pastor perfecto, sino que queremos exponernos como somos, vulnerabilizarnos como tal, porque queremos que usted entienda que hay esperanza en medio de cualquier lucha que uno pueda tener y que la lucha y que el ataque del maligno puede venir por cualquier lado y que lo debe encontrar a uno con la fe en el Señor. Bien, pues entonces yo me acuerdo que el trabajo, nosotros sí sabíamos que algo estaba pasando con mi hijo. Yo sé que bueno, y con mi esposa nos pusimos a orar y mientras mi hijo tenía esa lucha, nosotros estábamos orando, orando, perseverantes, orando por nuestro hijo y, y Dios nos mostraba cosas. Dios nos mostraba cosas. Es bien interesante, hermanos. O sea, el Señor se va a encargar. Solamente uno debe dejar que el Señor se encargue. Yo les aseguro, hermanos, de que esta victoria se obtuvo porque siempre pusimos al Señor en medio. Nosotros nunca tratamos de manipular a nuestro hijo o de exigirle que cambiara. O ponerme reglas. Sí, nunca le dijimos, Ujú. usted le toca, si usted quiere estar en esta casa, usted tiene que, porque uno sabe que una persona por sí misma no puede cambiar. Pero nuestra invitación siempre era así. Yo le decía, Jonathan, mírame, si alguien te puede ayudar, es Jesucristo. Llámalo. Él te va a ayudar. Esa era toda mi frase para él. Le dábamos su abrazo, su beso, se iba a trabajar. Ahí estábamos mi esposa y yo luchando en oración y vimos la gloria de Dios, porque yo me acuerdo, ¿tú te acuerdas aquella vez en la que tú nos llamaste que fuéramos por ti? Porque Ujú. tuviste una experiencia Sí. terrible. Am, sí, entonces yo una vez tomé, sí, lo que era el LSD y me fui a la casa de un amigo y estamos viendo una película. Y de un momento a otro, todo se empezó a trastornar. Am, las experiencias mientras uno está debajo de esa influencia son muy raras, pero lo que pasó es que yo pude ver a mis amigos como literalmente como demonios. Y l- la misma cena pasó muchas veces. Ellos me miraban, decían las mismas cosas, se reían y después volteaban a mirar la película. Y después decían las mismas cosas, me volteaban a mirar a mí, se reían. Y eso empezó así. Y pasó muchas veces la misma cena y en la película también estaba pasando la misma cena, como por horas. Entonces yo no sabía qué es lo que estaba pasando, yo no entendía. Y hubo un tiempo en donde en mi mente, yo pensé, ya, aquí me voy a morir, porque el tiempo no se está moviendo, el tiempo sí, lo que sigue, el tiempo sigue reoccurring. No, no sé cómo explicar, Se no, está se repitiendo está lo. repitiendo el tiempo, no sé cómo explicarles eso, pero la misma cena pasaba en la película, la misma escena pasaba, ellos decían las mismas cosas, me volteaban a mirar, se reían y después la película otra vez, la misma escena de la película, ellos decían las mismas cosas, me Cosa miraban curiosa, ¿ah? y se reían y así siguió, así, 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 así. Entonces yo ya me empecé como
a Angustiar. angustiar demasiado. Era un nivel completamente diferente. Entonces yo les dije a ellos, yo ya como que caí en sí, yo les dije, algo aquí está pasando raro, necesito que salirme de aquí porque no entiendo qué es lo que está pasando. Y ahí otra vez empezó ya a mover el tiempo. Entonces nos salimos de la casa y nos metimos al carro y ya en el carro, la sensación de que yo me voy a morir era demasiado que yo ya tuve que llamarlos a ellos. Ellos vinieron por mí, estaban como a 5 minutos de la casa. Ujú. Y, Entonces y- nosotros ahí por primera vez entendimos en qué estaba metido nuestro hijo. Nosotros no comprendíamos esas cosas, él las había ocultado de nosotros. Entonces lo trajimos a la casa, nosotros nos sentíamos muy afligidos por lo que estaba pasando con él y seguíamos diciéndole, el Señor te va a ayudar si tú lo invitas, si tú lo llamas a Él porque tú eres hijo del Señor. Y recuerda bien que el único que tiene poder para sacarte de eso es el Señor. Y bueno, y el Señor nos comenzó a dar algunas estrategias. Por ejemplo, mi hijo, nosotros sabíamos que él estaba mal asociado, ¿cierto? ujú, Tiene unas amistades que lo influían hacia esas prácticas. Entonces nosotros no podíamos prohibirle, porque es que, hermanos, uno quiere que las personas cambien porque uno les dice que cambien. Y eso no va a pasar así ujú. nomás. Solo el poder de Dios. Sí. La otra cosa que quería decir es que yo me di cuenta de esas drogas por mí mismo, pero no fueron introducidas así en físico hasta que yo me acerqué con personas que tenían acceso a eso. Ujú. Am, Mm. y la otra cosa, hablando yo tenía mis papás, gracias a Dios que yo tenía mis papás, pero hay gente que no tiene sus papás. Lo que yo les puedo decir es que tienen que unirse a una comunidad que sea algo que, como la iglesia. Si Ujú. no fuera también por la iglesia, porque yo tengo amigos en la iglesia, yo tengo amistades en la iglesia, yo me crecí en la iglesia, entonces yo tengo amigos en California, yo tengo amigos en la Florida y yo tengo amigos aquí que son parte de la iglesia. Y también si no fueran por ellos, yo no tendría así comunicación con gente de mi edad que de pronto pueden entender un poquito más de lo que yo estoy viviendo. Ujú. Y, y hay mucha gente que no tiene los papás así como mis papás. Entonces es muy importante ser parte de una comunidad cristiana, am, como la iglesia. Es súper importante. Claro, por algo el Señor se inventó la iglesia y nos invita a la comunión constante, porque allí a través de esa comunión el Señor produce ese rescate divino. Y esa comunidad debe representar el corazón de Dios, que el corazón del Señor, que es no te condeno. El Señor no vino a condenar, sino a salvar a las personas. Entonces, pues, yo pude ver, o sea, para mí, amados hermanos y amigos, esto fue una obra únicamente del poder de Dios en la vida de nuestro hijo y en la vida de nuestro hogar, porque, como les digo, mientras eso pasaba en la vida de él, mi familia orábamos, mi esposa no dormía, ella era clavada orando al lado de la cama y ore y ore. Ella se afligía muchísimo, por supuesto, la mamá, eso. Entonces, cuando yo tenía oportunidad de hablar con Jonathan, yo siempre le recordaba. Y un día yo le dije, mijo, ven. Y le mostré ese versículo, ese que dice Jonathan, que está ahí. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán, abandonarán la fe, escuchando a espíritus engañados y de doctrinas de demonios. Y yo me acuerdo que Jonathan se quedó mirando. Y Jonathan ya había llegado a la casa Ujú, sí. con un cristal y estaba con la idea de quererse volver vegetariano, Sí, ¿cierto? la prédica de este domingo, tú hablabas de eso, pero sí, todos esos pensamientos de yo tengo que comer más limpio para conectarse más espiritualmente, tengo que comer más limpio, am, tengo que estar en silencio, tengo que poner música en un certain frequency, una frecuencia Específica. específica. am, Y el cristal, el cristal es como para atraer cosas, como qué lo que sea, terrible. sí. Eh, Y
Sí, todas esas creencias. Entonces, todas esas creencias buscan reemplazar la verdadera espiritualidad, pero de manera engañosa. Ujú, Entonces, yo cuando le leí a mi hijo, yo me acuerdo bien que yo se lo leí antes de él irse a trabajar. Y yo sí vi que él me dijo, ¿dónde está eso? ujú, Y yo le dije, aquí, mira, está aquí. Y él inmediatamente, porque él ha tenido siempre eso, ¿no? Él siempre le ha dado la validez a la palabra y por el conocimiento del Evangelio, el acceso a Dios porque Jesucristo lo hizo posible. Entonces siempre ha estado eso claro en él. Entonces, él se fue a trabajar. Yo me acuerdo que ese día fue transcurriendo y de repente me mandó mi hijo un mensaje y me dijo, papi, ¿dónde es que está el versículo que me mostraste? ¿Tú te ujú. acuerdas? Sí, yo me O acuerdo, sea, porque yo yo, también se lo quería mandar a mis amigos. entonces, mire cómo el Señor va operando por este lado, porque estábamos confiados en el poder de Dios. Y Él está aquí con su lucha y nosotros estamos aquí siendo guiados por el Señor. Y entonces yo vi que ese versículo, hermanos, eso a Él se le clavó y se le quedó así como un atravesaño en el alma, de manera que eso no lo dejó a Él con paz y Él lo fue a compartir. Y luego Él cumplió años y nosotros dijimos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vamos a hacer esto, vamos a celebrarle el cumpleaños a nuestro hijo en nuestra casa y vamos a invitar a todos sus amigos, aunque no nos gustan, pero los vamos a invitar a todos. Y los invitamos a todos y estuvimos haciendo un asado, ¿cierto? Hicimos un Ujú, asado, comimos carne bien sabrosa y luego nos metimos a la casa y entonces dijimos, vamos a hacer una oración por Jonathan, que ha cumplido años. Gracias a ujú. todos por venir. Nos sentimos muy contentos de tenerla aquí en casa. Y entonces, bueno, palabras de cada uno. Entonces, mis hijos, queremos agradecer a Dios por nuestro hermanito Jonathan. Yo me acuerdo que Jan dijo, yo le doy gracias a Dios por my brother, porque ellos como se criaron juntos y él estaba así como todo quebrantado y él se le aguaron los ojos y luego mis otros hijos hablaron, mi esposa habló y luego yo hablé, dijimos palabras bonitas Ujú. y luego los amigos y comenzaron los amigos a decir, Jonathan, pues lo único que queremos decirte es que tienes una preciosa familia. Eh, Qué linda tu familia. Wow, what a beautiful family you have. Y, y luego nosotros nos empezamos a dar cuenta por él mismo de que cada uno de ellos tienen problemas en sus Ujú, casas, ¿cierto? ujú, Cada uno de ellos con problemas serios, ¿cierto? Viven con un solo padre, criados por los abuelos, están solos. Entonces, él se dio cuenta ahí que es diferente, que Dios em, le había a él beneficiado, bendecido con una familia que estábamos allí para él, etcétera. Entonces cosas se fueron juntando y yo me acuerdo, ¿tú te acuerdas un día que yo te dije, ujú. qué tiene ese cristal? Hermano, si yo esto lo Ni digo, lo tocó. yo lo digo delante del Señor, yo solamente dije que tiene ese cristal y hermano, si yo medio lo toqué y eso se Ujú, despedazó. Yo inclusive, yo me sorprendí y yo le pedí disculpas. Yo le dije, ujú, mijo, discúlpame. ¿Tú te acuerdas bien? Eso ujú, quedó en el piso, ujú. Y quebrado completamente. quebrado. Entonces, son como cosas, hermanos, que yo no sabe que Dios está interviniendo, que Dios está operando, que Dios está obrando. Ahora, yo quiero que nos cuentes para ir redondeando porque el tiempo ha pasado. Finalmente, ¿cómo fue que recibiste, Am, que Dios, que experimentaste el rescate pleno? entonces, después, todavía en esos tiempos hubo ya una última vez. No sé si te acuerdas cuando fui a mami. Entonces yo lo mismo, estaba debajo de la influencia de los hongos y tuve como una experiencia muy demasiado fuerte, donde era ya la primera vez donde yo pude ver a unos seres, yo no sé cómo explicarles, vi unos seres que se me Mm, parecieron y yo sabía que ellos estaban hablando conmigo, pero no entendía qué es lo que me estaban diciendo. Y eso se escucha rarísimo, pero es que eso es la tremendo. verdad. Es la verdad. Esos seres se me aparecieron, me empezaron a hablar, no pude entender. Del miedo yo me hice regresar a mi cuerpo. Esa es la otra cosa. Yo no sabía si era en el espíritu, si era en el cuerpo mismo, pero yo regresé a la realidad. Me levanté, fui donde mi mamá y le dije que si podía orar por mí.
y empezó a orar por mí y yo empecé a completamente, completamente tener como ¿cómo se diría? Como Te un... pusiste como a llorar, Pero es demasiado, es como un breakdown, pero sí, como completamente, un pero quebrantamiento. total, así que no podía calmarme, no podía, yo estaba casi gritando de llorando, de estar llorando, y después mi mamá llamó a mi papá. Ahí fue cuando te seguro que ya te empecé a decir que la gente de verdad no entiende qué es lo Ujú. que es el evangelio, la gente de verdad no entiende qué es lo que tiene este mundo, que la gente vive como robots, que la Sí, gente, que las tinieblas es son reales y son que terribles. todo es real, que, que, sí, todo eso, y que en medio de todo eso, que yo tenía un burden, que yo Una tenía carga. una carga por el mundo. Am, y que yo sentía que yo tenía que hacer algo para decirle a la gente, like, hay algo más, hay algo mucho más que lo que nosotros estamos experimentando. Como tenía como una carga como salvar al mundo. Y yo me acuerdo que tú me dijiste, tú no puedes vivir con esa carga porque ya Jesús ya salvó el mundo, ya él ya se tomó esa carga. Tú Ujú. solamente tienes que trust in Jesus. Tienes que Confiar. confiar en Jesús, poner tu vida en las manos de Jesús y ahí ya. Ujú. Todo se empieza a poner. Yo me acuerdo que ese día que eso pasó, entonces algo que nos afligía mucho a nosotros, a Sandra y a mí, era cuando Jonathan llegaba de trabajar y llegaba, se bañaba o se alistaba y eran las 8:30 de la noche y, y se alistaba para irse. A nosotros nos ponía eso muy mal, nos ponía pues muy angustiados y siempre le decíamos, yo siempre le decía a él lo mismo, mijo, mucho cuidado, que el Señor te bendiga y recuerda, el Señor es el que te va a ayudar. Solo el poder de Dios. Hermanos, yo eso no sé cómo enfatizárselo a usted. Entre más tú trates de cambiar a una persona que tenga un problema como el que llegó a tener mi hijo, entre más tú trates con tu fuerza de voluntad, con tu regañadera, con tu criticadera, con tus prohibiciones, con tus reglas y con... Por supuesto, hay unas reglas que uno debe poner en la casa y todo lo demás. Y en una ocasión a mi hijo yo no lo dejé entrar a la casa, ¿tú te acuerdas? Mm, Era invierno, estaba haciendo mucho frío. Él fue a llegar y yo le dije, usted aquí no va a entrar. Y, pero, pero, pero eso es lo que yo llamo o se le denomina amor duro. Mi hijo sabía, ¿en algún momento tú llegaste a pensar que nosotros no te amábamos? no. O sea, la idea central era que él supiera que lo amamos con amor incondicional, pero que eso no significaba que lo íbamos a, que él podía hacer lo que quisiera en la casa. Entonces, habían reglas en la casa y todo lo demás, pero entonces él se iba y, y quedábamos nosotros ahí orando. Yo me acuerdo cuando él nos llamó aquella vez que él se le repitió eso que le dio tanto miedo, que fuimos a recogerlo. Entonces, él comenzó a... Fíjese, hermanos, lo que pasa cuando, porque él era un hijo de Dios, él es un hijo de Dios desde el momento que entregó su vida al Señor. Eso a uno nadie se lo puede quitar, uno no puede desnacer. Entonces nosotros orábamos por eso y yo me acuerdo que él comenzó por la palabra de Dios que había en su mente, él comenzó a entender, o sea, ese conflicto que él tenía con la verdad y todo eso. Entonces de repente él comienza a darse cuenta que donde él se está metiendo o donde se ha ido metiendo son tinieblas muy espesas y Ujú. que, y que son, y que son pura destrucción y maldad horrible. Él me Sí, decía, pura pérdida. Era literal lo que es depresión, ansiedad y sí subido. Se me empezaron a meter en la mente. imagínense ustedes, entonces, yo me acuerdo que un día él llegó a la casa, se alistó, se perfumó y que no sé qué, que para irse. Y nosotros con mi esposa, bueno, entonces él se alistó, bye papi, bye mami, y nosotros, bueno, mijo, Dios te bendiga, y arrancó. Y allá se va mi esposa, ella se fue para el cuarto a clavarse allá a orar. Bueno, yo seguí con mis cosas, pero siempre en la mente, no, Señor, guarda a mi hijo y revélate a él. Estamos confiados en ti. Estamos esperando en ti. Recuerda, el trabajo es del Señor. No, no trates de hacer lo que solamente el poder de Dios puede hacer. Hermanos, cuando pasó, que pasó como una hora que tú regresaste, Ujú. pasó como una Menos. hora o menos, sí. Y vi que el carro se estacionó y por dentro yo, sí.
Yo, Dios mío. Y regresó y se entró y él se fue derechito para donde la mamá. Y él se fue a decirle lo que él está Ujú. contándonos ahora. Le dijo, mami, ora por mí, yo estoy viendo, el mundo es horrible, el mundo está podrido, Satanás tiene el mundo. eh, El eh, mismo diablo, el mismo Satanás está detrás de mí, like, sí, literal. entonces él vino como con una experiencia impresionante y mi esposa comenzó a orar por él y ella me llamó, me dijo, John Freddy, ven. Y yo subí y comenzamos a orar por él ahí y pudimos ver la liberación de Dios en su vida y era cuando él me decía, yo necesito ayudar a la gente que está en esto. Bueno, ese fue el comienzo entonces Eso fue como el comienzo de salirme del de lo que reino. era los psychedelics. Que eso, Ujú. como yo les dije, es literal acceso ilegal a lo que son las cosas espirituales de las tinieblas. Es uno metido ahí, es uno literal en el medio de lo que es. Eso es lo que literal es brujería a lo máximo. Uno puede ver las cosas, am, n- no sé cómo explicarles, pero uno puede ver mucho más de lo que uno físicamente puede ver. ¿Se acuerdas que yo te decía, yo conozco todo, yo sé todo? Sí, Yo, era yo, tremendo. yo, yo cuando tomaba esas cosas, yo me sentaba en silencio y se me empezaban a venir cosas, literal, cosas, como knowledge. Como Así conocimiento conocimiento de lo que, cómo funciona el mundo. espiritual. Sí, entonces yo me Pero claro, sentaba, es un conocimiento sí, perverso, engañoso. sí, con un poquito de verdad, pero completamente trastornados. Entonces yo le decía a mi papá, no, yo sé todo, yo conozco todo. Entonces yo ya de ahí, de esa experiencia así fuerte, de cuando esas cosas se me parecieron, yo ya no más, yo ya paré de eso, ya no lo hice más. Pero yo todavía seguía con la marihuana, yo todavía seguía con eso. Y, pero yo después de ahí tenía unos puntos así como de subida y bajada, subida y bajada. Am, pero yo, yo llegué al punto de, ok, yo tengo que cambiar ya como en diciembre o noviembre del año pasado. am, Porque sin todas esas cosas, uno sin tener a Jesús en el centro, uno sigue viviendo en la miseria, uno sigue viviendo en lo que es la oscuridad, sin tener a Ujú. Jesús en el medio de la vida de uno. Uno todavía sigue hueco, uno todavía sigue persiguiendo lo que es tener propósito en la vida. Entonces, uno sin tener propósito, uno trata de agarrar muchas cosas que no lo llenan a uno, eso sean Ujú. las amistades, eso sea cualquier cosa que uno puede pensar, si no es Jesús, uno no es lleno. Eso. Entonces uno llega a un desespero, a un ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer algo, tengo que, sí, tengo que cambiar, tengo que hacer algo. Y yo me acuerdo que era el año nuevo, ya era el servicio del año nuevo y mi papá empezó a predicar ya este es el tiempo de comenzar de nuevo. Empecemos el año bien. Empecemos el año con el pie derecho, no el pie izquierdo. Y yo ya los últimos meses, yo ya estaba luchando mucho, yo ya le había estado orando mucho a Jesús que me quite mis vicios, que me ayude a quitar mis vicios, que me ayude, que yo ya no quiero estar más aquí, yo ya no quiero estar haciendo lo mismo todos los días, es gastando mi tiempo, gastando mi dinero, gastándome la vida, haciendo literalmente nada para, para Dios, haciendo nada con mi vida, solamente trabajar, llegar a la casa, dormir, trabajar, y eso es el loop, el ciclo de la vida. Ujú. Entonces yo ya no quería más eso, yo ya estaba cansado, yo ya estaba completamente desgastado. Entonces yo me acuerdo que hicimos la Santa Cena y yo solamente le pedí a Dios, ayúdame a poner mi vida bien. Y ya después de ahí, a unos 3 meses, empecé drásticamente a cambiar muchísimo. Am, Todavía seguía fumando marihuana, pero mi actitud, am, empecé a leer la Biblia, empecé a orar. Eso, leer la Biblia es literal lo más importante que uno puede hacer como cristiano porque es la palabra de Dios. Es la verdad. Es Dios. Si uno quiere que Dios le hable como
audiblemente Ujú. o que vea visiones, pero la Biblia es Dios hablando. Es literalmente Dios hablando a uno. Donde uno abre la Biblia es Dios hablando. Ujú. Entonces, si uno se empieza a leer la Biblia, es la palabra de Dios dándole uno aliento, dándole uno todo lo que necesita. Entonces, yo empecé a leer mucho, leer mucho, leer mucho. Y, no sé si te acuerdas que yo te texteaba Sí. muchísimo. Entonces, de un tiempo para acá, todos los días, Jonathan comenzó a decirme, papi, estoy leyendo Génesis. Qué tremendo tal parte. Que, mira este versículo. Y de ahí para acá, cada semana, él me está mandando, estoy leyéndome ahora el Nuevo Testamento, voy en tal parte, me gusta esto. Y eso te fue ayudando a ser Sí, libre completamente. entonces llegó, específicamente dos cosas pasaron donde me afectaron mucho, así que como un despertó, que me despertó así drásticamente. Yo vi un video de alguien que explicaba lo que era Génesis 2 en hebreo, que era que Dios hizo al humano como un alfarero, como alguien que toma su tiempo y dice, yo voy a crear esto y me voy a tomar mi tiempo porque esta es mi creación Especial, sí. especial, favorita, es mi creación especial. Y yo me acuerdo que la primera vez que yo escuché eso, eso me impactó demasiado. Y yo, ¿sí acuerdas? Yo le mandé Ujú. un audio de voz literalmente llorando, porque era algo tan hermoso que uno lograra entender que Dios no nos hizo así A las carreras. así, humano o Adán, hazte. No, Él nos hizo, Él se sentó y nos hizo. Él tomó su tiempo con nosotros. Formó al hombre del polvo de la tierra. Sí. Tremendo. En Ujú. hebreo literalmente dice que Él tomó su tiempo. Y la otra cosa que entendí, estaba leyendo Primera de Reyes, cuando estaba leyendo que Salomón estaba construyendo el templo de Dios. Y si uno lee eso, es un montón de medidas, un montón de cosas, detalles, un montón sí, es puro detalles de cómo debería ser el templo. El templo es así, el templo necesita esto, las medidas, cuánta madera, cuánto oro. Y Ujú. solamente leyendo eso me dio a entender que nosotros ahora nosotros somos templo de Dios y nosotros debemos cuidar a nuestro templo. Y yo me acuerdo que eso hizo clic y literal de un día a otro yo dije, ya no más voy a fumar porque yo soy templo de Dios. Ujú. Dios vive en mí y yo tengo que cuidar mi templo. Y ahí, desde ahí paré de fumar y empezó mi relación con Dios a crecer drásticamente. Y de ahí literal a una semana o 2 semanas compré un micrófono, compré una pantalla en mi casa y empecé mi podcast. Ujú. Y Empezó a hacer como unas exposiciones en un podcast que ha sido de mucha bendición para muchas personas. Yo me acuerdo muy bien que en el podcast mi hijo un día dijo, voy a contar mi testimonio y tuvo una tremenda lucha. sí, entonces empecé el podcast y eso lo empecé. Esa idea se me vino de un día a otro. Esa misma semana compré un micrófono y como sea, agarré mi celular. Yo hasta ahora no tengo cámara. Agarré mi celular, lo conecté y empecé a hacer videos Ujú. de mí mismo hablando de la palabra de Dios. Ujú. Porque uno también cuando llega a entender lo que es el Evangelio y llega a entender lo que uno debe hacer en las manos de Dios, uno tiene que decirle a todo mundo lo que es el Evangelio. Uno no puede quedarse quieto, uno tiene propósitos en Dios, Ujú. uno tiene planes que son perfectos. Jeremías 29:11, que son los planes para todos nosotros que somos hijos de Dios, son perfectos y planes que nos encantarán, que nos gustarán. No son planes que nos van a arruinar, no, son planes perfectos. Entonces, uno en las manos de Dios, si uno es obediente, uno empieza a hacer todo lo que Dios necesita que uno haga. Amén. Y entonces yo cuando dije, ok, voy a hablar de mi testimonio, en el trabajo, entonces yo estaba listando todo en el trabajo y se me empezó a venir unas luchas así fuertes, así como una ansiedad fuerte. Y yo para los videos yo no tenía así ansiedades, yo no tenía
miedo. Tenía como unos nervios, pero me empezó a como entrar miedo. Miedo así, de verdad, miedo, ansiedad. am, sí, como para que no hagas ese video. Es mucho, es demasiado. La gente va a empezar a mirarte diferente. La gente va a empezar a pensar diferente de ti. La gente no le va a gustar esto. La gente no. Y muchos pensamientos así que Yo me acuerdo no. que él nos escribió, nos dijo, oren por mí porque estoy teniendo una lucha tremenda porque pienso contar todo mi testimonio esta noche en la grabación que quiero tener. Sí, yo me acuerdo que yo antes de hacer el video, yo puse otro podcast de alguien más. Y yo no sabía de que iba a hacer el podcast y lo escuché. Y la experiencia de este hombre era similar a la mía. Y él decía, tú no puedes dejar de contar tu testimonio solamente porque la gente te va a decir que te ¿Cómo van se, a poner brujos encima o que te van a maldecir. No, tú eres hijo de Dios y nada te puede tocar. Tú estabas cubierto por la sangre de Jesús. Y entonces, I was like, okay, yo tengo que hacer este video, yo tengo que hacer este video. Y por la ayuda de Dios lo pude hacer y hasta ahora yo creo que es el video que más sí, se ha visto. bueno, tengo una última pregunta para Jonathan. Hace rato dije que íbamos a terminar, pero mire, pero tengo una última pregunta, porque me parece que ya entendimos ya el proceso por el que pasó él, la victoria que el Señor le ha dado. ¿Qué consejo le das tú a alguien que esté luchando con alguna atadura en su vida? Sea pornografía, sea drogas, sea... Hay veces uno cree que no, que esos son los pecados tremendos, pero usted puede estar atado por su propio carácter, una Ujú. manera inapropiada de El reaccionar. enojo, Sí, la ira, una persona cualquier cosa. iracunda. Ujú, Am, Uno es querer cambiar de verdad. Uno no puede decir, Dios ayúdame, y no de verdad, mean it. No, No, no tener como las ganas no, reales, ¿no? una cosa es decirle, Dios ayúdame con eso, y otra cosa es literalmente rindiéndose en las manos de Dios y decir, sácame de aquí porque yo ya no doy más. Ujú, Esos son dos cosas completamente diferentes. Porque yo me acuerdo que yo oraba, Dios ayúdame, y no pasaba nada. Pero yo cuando yo ya llegué al punto en donde yo dije, Dios, sácame de aquí, que yo ya estoy cansado, yo ya no puedo más. Ahí mismo fue literal, de un día a otro empezó el cambio de verdad. Y dos es tener tiempo con Dios, leer la Biblia, orar y ir a la iglesia. Tener comunión en la iglesia. Estar en la iglesia es estar en el cuerpo de Dios, es estar en una comunidad que te soporta, que te da aliento, que te puede dar ujú. am, consejos. Y donde am, recibe uno esa sí. palabra de Dios para la vida de uno. Ujú, Y no esperar cambiar uno mismo. Uno mismo no puede cambiar. Uno con sus propias fuerzas no puede cambiar. Uno puede cambiar de pronto una semana, 2 semanas, 3 semanas, 2, 3 meses. Yo muchas veces, yo mismo paré de fumar 3 meses, 2 meses, pero otra vez caía en lo mismo. Pero con Dios ya voy ya 7 meses. Y eso es lo más largo que yo he ido en 10 años. Y yo no pienso volver porque ya ni me dan las las ganas. ganas. Antes de esos 3 meses, ya a mí me daban muchas ganas y yo era como propia voluntad, yo lo hacía. Pero después caía en lo mismo. Uno con Dios, literalmente se le quitan las ganas, se le quita todo. Uno es limpio completamente. Pero uno tiene que tener su relación con Dios y lo mismo. No esperes cambiar tú mismo. Dios te acepta como vengas, como vengas. Ujú, Él no te pone reglas, él no te pone requisitos, él no te dice, no, tienes que cambiar esto antes de venir. No, él te acepta como estés ujú. y él empieza a trabajar en ti desde dentro hacia afuera. Eso. Entonces el Señor te recibe como estés, si vienes arrepentido. Recuerda Ujú. bien, esa es la clave. Cuando Jonathan dice, cuando yo dije, Señor, sácame de aquí, eso es. Ese es el corazón arrepentido. Yo aborrezco como estoy. Lo que está pasando en mi vida, ya no lo quiero más. Yo necesito tu intervención, Señor. Entonces, ahí es cuando Dios viene y opera. Entonces, el arrepentimiento es
la admisión de mi propia inhabilidad, Ujú. incapacidad, y que mi vida, si sigue ese rumbo, está perdida y es como aborrecer ese resultado que uno está viendo y tirarse a las manos del Señor. Entonces el Señor va a intervenir, el Señor va a operar en la vida de aquel que se rinde. Bueno, Ujú. ¿hay algo más Y que quieras añadir? sí, la otra cosa es, entonces cuando uno está en esos momentos de estar saliéndose de lo que es el mundo, el enemigo va a empezar con toda, literal, con toda a ponerte Mm, pensamientos más fuertes. A tus amigos mismos te van a venir a decirte más, ven, haz esto, vamos a salir. Pero uno, por eso es que tiene que leer la palabra de Dios, por eso es que uno se tiene que arrodillar a orar, uno tiene que tener su tiempo con Dios, porque si uno no tiene a Dios en el centro, si uno no tiene la palabra de Dios, uno ahí mismo se lo lleva, la corriente se lo lleva a uno. Entonces uno tiene que tener su relación con Dios firme, porque las tinieblas van a venir con todas a, a traerte otra vez a donde estabas. ujú. Entonces tienes que tener tu relación con Dios firme. Tremendo, tremendo. Precioso, eso es lo que el Señor dijo, permanezcan en mí y mis palabras que permanezcan en ustedes. Hay un versículo que dice así, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Yo glorifico al Señor por el testimonio de mi hijo y yo espero que haya sido de bendición y de ánimo y de esperanza, de aliento para algún padre de familia luchando con algún hijo, para alguna persona, alguien que se sienta atado por algún vicio, del alcohol, las drogas, la pornografía, las mentiras, tantas cosas que pueden atarlo a uno, la ira, el rencor, la amargura. eh, Todo eso puede estar haciendo de tu vida un desastre. El Señor te quiere liberar de esa condición a través de un rescate divino. Y cuando Él lo hace, seremos verdaderamente libres, libres de verdad. Y recordemos bien, Jesucristo es la cabeza de todo principado y potestad. Él es el jefe del universo entero. Correr a Jesucristo es asegurarnos la victoria sobre cualquier atadura, sobre toda fuerza del maligno. Y Él nos llena con su espíritu para poder hacer todo eso. En Amén. Hechos 1:8, nosotros vamos a ser, ¿cómo Y dice? Hechos, recibiréis recibiréis poder poder por el Espíritu Santo. cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, busca del Espíritu de Dios. ¿Ya fuiste lleno del Espíritu Santo? Desespérate porque el Señor venga a vivir en ti y vive conservando esa llenura a través de, como dice Jonathan, de la relación con Dios, cultivarla por medio de hablar con Él todos los días y escucharlo a Él a través de su palabra y manteniendo la comunión con el pueblo del Señor. Y el Señor se va a encargar de lo demás. La obra es del Señor. Me gustaría que Jonathan nos terminara este tiempo con una oración y así entonces quedamos despedidos. Señor Jesús, entramos a tu presencia una vez más. Y primeramente quería decirte gracias por este tiempo, porque tú pudiste hablar en medio de nosotros. Tú nos abriste nuestras mentes, nuestros corazones, nuestra alma para recibir de tu palabra. Amén. Gracias porque nos has revelado la verdad. Amén, sí, Tú nos Señor. has dado lo que es el evangelio, la salvación, la vida eterna, propósito. Gracias, Señor. Señor Jesús, te pido por todos los que están escuchando o escucharán este mensaje, que tú seas tocando su corazón, que tú Sí, seas Señor. cambiando su mente, que tú Ujú. seas ayudándoles a entender lo que es vivir contigo. Amén. Que por parte de ti viene la felicidad, viene el propósito, que de parte de ti rompen cadenas, de parte de ti todo lo que es la oscuridad se tiene que ir, porque Amén. tú eres la autoridad sobre todo principado, sobre toda potestad. Tú eres, you're above everything. Tú estás sobre todo, Tú Señor. estás sobre todo Sí, y Señor. cualquier cosa tiene que rendir cuentas A ante ti. ti. Sí, Señor. En el nombre del Señor Jesús, cualquier cadena que esté atada a cualquier persona que esté escuchando esto, sea
el Quebrada. sexo, sea la pornografía, sea las drogas, sea la mentira, sea el celos, sea el enojo, sea cualquier cosa que los tenga atados, en el nombre del Señor Jesús es rompida. Amén. En el Es nombre del Señor rota. Jesús, cualquier cosa tiene que huir, Amén. porque tu nombre tiene poder, tu nombre es sobre Amén. todo nombre. Sí, Señor. Señor, guárdanos el resto de nuestra semana y que nosotros Amén. escuchemos tu voz por tu palabra, que nosotros hagamos tiempo para estar en silencio contigo. Amén. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Oramos. Amén. Bueno, muchas gracias, mijo. Gracias por estar aquí Gracias. conmigo. Bueno, aparte de que todo esto me llena de alegría y todo eso, me están ardiendo los ojos, no sé por qué. Pero una bendición. Gracias a todos por haber estado en esta transmisión. Esperamos que haya sido de bendición para sus vidas. Y nos vemos en las actividades de esta semana con la ayuda del Señor. Que la paz de Dios esté con Dios ustedes. bendiga. Dios les bendiga.